Soy el doctor Edgar Ruiz, soy ginecólogo, tengo una alta especialidad en endoscopía ginecológica. El día de hoy quiero platicar algunas cositas de sumo interés, sobre todo porque algunas pacientes suelen preguntarme cosas que a lo mejor les puedo resolver en estos videos que vamos a estar haciendo. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante, es un tema que normalmente llega mucha paciente conmigo, sobre todo por pues llegan por segundas opiniones, pacientes que ya son valoradas anteriormente, pues pensando que es necesario quitar un ovario, ¿no? Vamos a hacer el tema es prácticamente los quistes en los ovarios. Sabemos actualmente que los quistes en los ovarios no siempre se tienen que operar, ¿verdad? Depende obviamente de las características que tenga cada quiste, ultrasonográficamente o ya sea con la tomografía, y dependerá mucho también del tamaño que tenga este quiste, ¿verdad? En la actualidad yo me dedico prácticamente a hacer cirugía conservadora siempre y cuando protocolicemos adecuadamente a estas pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente un quiste depende del tipo de célula que tenga, va a comportarse de una manera o de una manera diferente. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las veces los quistes si los agarramos en una etapa temprana o logramos identificarlos o estudiarlos bien, podremos hacer una cirugía en la cual podamos preservar el ovario. Existen diferentes técnicas, yo por lo general me gusta subir un poquito de videos acerca de algunas técnicas de mínima invasión que nos permiten hacer hidrodisección completa de la cápsula, hacer la disección completa y preservando la mayor cantidad de ovario. Esto es importante ya que si nosotros hacemos una disección completa de la cápsula del ovario, disminuirá la posibilidad de que se vuelva a formar. Entonces siempre la recomendación es disecar completamente la cápsula del quiste, no solamente puncionar. Existen quistes que son quistes hasta cierto punto funcionales o fisiológicos, por así decirlo. Este tipo de quistes, ¿qué quiere decir? Normalmente el ovario está compuesto por varias bolsitas conocidas como folículos. Estos folículos todas las mujeres los tienen. Malamente algunos los dicen que son quistes. No son quistes, son simplemente folículos que tienen una acumulación de líquido. Normalmente estos folículos tienen la tendencia a ir estimulándose según el ciclo de la mujer hasta que uno de estos folículos llegue a crecer un poco más, sea el folículo dominante, y se llega a romper ovulando. En ocasiones estos folículos no llegan a romperse y llegan a crecer un poquito más, por lo cual se llegan a formar los quistes simples, ¿sale? Los quistes simples en la actualidad no todos se operan, la mayoría de las veces se puede dar un manejo conservador siempre y cuando nosotros sepamos que es un quiste simple, ¿verdad? Ya que a veces las características del mismo quiste nos puede orientar hacia otra cosa, ¿verdad? Entonces un quiste simple se puede vigilar, se pueden vigilar 2, 3, 4, 5 meses, y si no, y si vemos por ejemplo que no hay una anormalidad o que a lo mejor ese quiste se sigue manteniendo o ya no se aparece, pues no se tendrá que hacer ningún otro procedimiento. Normalmente ese quiste se va a reabsorber, se va a romper y va a desaparecer. Nosotros por lo general quistes por encima de 4 o 5 centímetros, ¿verdad? Quistes simples, los llegamos a operar por la posibilidad de que este quiste se pueda torcer, ¿verdad? Por el peso, o se pueda romper. Eso sí es importante porque si se llegara a romper o se llegara a torcer, llega a poner en peligro el ovario, ya que puede generar sangrado o puede generar necrosis, condicionando los tejidos del ovario. Entonces en esa ocasión podría haber posibilidad de que puedas perder el ovario. Por eso siempre es importante que si a ti te identifican un quiste, debemos de darle un seguimiento, ¿sale? Además de esto, ¿cómo podemos saber? Bueno, antes de eso, ¿cómo podemos saber si se llega a torcer o se llega a romper un quiste? El dato clínico que vamos a presentar prácticamente es dolor muy importante en el lugar donde está el quiste. Suele pasar casi siempre cuando hacemos algún tipo de actividad, a lo mejor estamos saltando o estamos haciendo ejercicio, se llega a romper y en ese caso se empieza a generar un dolor muy importante. En el caso de esto, la recomendación es acudir con un especialista para su valoración. En ese caso, pues muy probablemente tengas que ser sometido a una cirugía. Por eso es importante nosotros, si identificamos que tenemos un quiste,
tenemos que empezarlo a sospechar, tenemos que empezarle a dar un seguimiento, porque si nosotros lo protocolizamos adecuadamente, muy probablemente podamos entrar, operarlo y hacer una disección completa y salvar ese ovario. Existe otro tipo de quistes, que son quistes con un comportamiento incierto, con los quistes complejos, que este tipo de quistes no quiere decir que porque sea un quiste complejo tenga que ser un quiste malo, ¿verdad? Existe este tipo de quistes principalmente va a ser porque la célula de la cual se forman es una célula diferente, ¿verdad? Existen los famosos quistes teratomas, muy conocidos, son quistes prácticamente de contenido embrionario, por así decirlo, el cual pues puede haber, incluso pueden tener contenido graso, pueden tener contenido hasta de hueso, pueden tener hasta pelos, ¿verdad? Y este tipo de quiste tampoco nos da una indicación, ¿verdad? Para que nosotros tengamos que quitar el ovario. La indicación en este caso sería hacer una disección completa del quiste, logrando volver a reparar este ovario. Existen otros tipos de quistes, los famosos endometriomas, ¿verdad? Que también son los quistes de chocolate. Este tipo de quiste va relacionado a una enfermedad que yo creo que más adelante vamos a platicar acerca de la endometriosis, pero ese tipo de quistes suele estar acompañado sobre todo con pacientes con dolor durante su menstruación. Y esto es algo importante que debe de quedar bien claro. Dolor incapacitante durante la regla no es normal y se deberá de estudiar. Los quistes o los endometriomas, a diferencia de los demás quistes, en teoría se tendrán que operar, ¿verdad? Está en controversia a partir de los 3 centímetros, porque estos quistes sí se ha visto que generan un daño en la reserva del ovario, por lo cual si es conveniente que a lo mejor no te puedes embarazar o estás buscando embarazo, muy probablemente ese caso sea un poco aislado, ¿verdad? Existen otros quistes que llegan a crecer un poquito más, son los quistes, los famosos serosos, ¿verdad? Los histoadenomas, ¿verdad? Que son quistes también hasta cierto punto de comportamiento benigno, que llegan a crecer de un gran volumen y que la mayoría de las veces pues llegan a asustar un poco por el gran volumen, ¿verdad? Pero sin embargo, este tipo de quiste de igual forma lo podemos tratar de manera conservadora. Entonces, ¿qué se debe de hacer antes de que te deciden operar por un quiste? Número 1, pues tú te deberás de informar, ¿sale? Tú debes de informarte siempre. Si a mí me dicen, doctor, usted tiene diabetes, entonces yo tengo la obligación de informarme acerca de mi enfermedad. Número 1. Entonces, información acerca de que el tratamiento definitivo, o sea, el de tratamiento que es muy radical, quitar tu ovario, no es siempre la mejor opción. Volvemos al punto. 2. Se deberá de protocolizar adecuadamente cada quiste para identificar si no tiene un riesgo de malignidad, ¿verdad? Existen diferentes tipos de escalas que nosotros podemos aplicar que nos pueden orientar a si es un quiste bueno, un quiste malo o un quiste de un comportamiento diferente. Y 3. Debemos de hacer algunos estudios que se conocen como marcadores tumorales. Los marcadores tumorales no porque estén elevados quiere decir que sea algo malo. Algún tipo de célula suele estimular un poquito más el crecimiento de estos marcadores y a veces nos pueden orientar hacia una parte o hacia otra parte. E incluso nosotros en ocasiones cuando tenemos una sospecha de que a lo mejor es un quiste con un comportamiento incierto, la recomendación es durante la cirugía hacer un estudio transoperatorio, que quiere decir operamos, quitamos el quiste, ese quiste lo intentamos quitar de la manera más conservadora para que no se esparza nada y lo mandamos a hacer un estudio transoperatorio. ¿Esto qué quiere decir? Mando el tejido que yo quité, el patólogo me dice, ¿sabe qué, doctor? El tejido que usted me está mandando no tiene ninguna lesión de malignidad, entonces a mí me da la oportunidad de salvar ese ovario. Entonces recuerden muy bien, quistes en los ovarios no es indicación a quitar el ovario, pero siempre se deberá de protocolizar adecuadamente el caso. Número 2. Los quistes de preferencia no es que esté contraindicado a hacer la cirugía abierta. De preferencia se tiene que manejar de manera conservadora mediante cirugía laparoscópica, ya que nos permite hacer una disección mucho más limpia, ¿verdad? 3. Siempre que operamos un quiste, la menor cantidad de energía que le podamos meter al ovario o lo menor que podamos manipular ese ovario va a favorecer a que ese ovario no se dañe tanto. Si les llega a tener llegamos a nosotros a meter un poco de energía en el ovario, pues también podemos condicionar que por el puro trauma estemos dañando más el ovario. Entonces es importante platicar un poquito acerca de estos temas. Si les crea un poquito de duda acerca de este tema o les salen o quieren platicar un poquito más, pueden dejar sus comentarios y opiniones directamente en la página, ¿sale? Saludos a todos,
Un abrazo.